Pero si un alcalde se le ocurriera soterrar los cables eléctricos, los cables de comunicación para que no se vean, eso sería, y promocionar que la gente venga a rodar cine a Buga, sería un éxito. Eso traería turismo también. Víctor, muchísimas gracias por tu saludo y por tu presentación. Buga me trata muy bien. Estaba aquí cerquita de Buga, estaba en Tuluá, y viniendo para acá me hacía la pregunta de que he venido muchas veces a Buga, pero nunca he venido a hablar de cine, ¿no? Siempre he venido al Milagroso o a hacer cosas distintas, y es una extraordinaria oportunidad que hoy venga a hablar de películas y hablar de la importancia de esta ciudad para el cine vallecaucano. Muchísimas gracias. Profe, usted es de Tuluá, me gustaría comenzar a presentar a los otros invitados. ¿Cuál es la diferencia entre Tuluá y Buga? Porque uno como caleño a veces piensa que están muy cerca, pero en realidad hay diferencias culturales grandísimas. Claro, absolutamente. Y siempre las ciudades que comparten límites no solamente tienen esa afinidad geográfica, sino que tienen necesariamente que diferenciarse la una de la otra, porque ahí siempre hay mucha rivalidad. Y para resumirlo brevemente, Tuluá es una ciudad plebeya, Buga es una ciudad aristocrática, y históricamente casi siempre es así. Profe, también va a saludar el profesor Ramiro Peláez, él es licenciado en Historia, estudió de maestría en Cine y Televisión, ha sido director de la Cinemateca de la Tertulia, también lo hemos visto también como actor en películas como Agarrando Pueblo, también creo que fue actor de teatro muchos años, con Andrés Caicedo. Pues bueno, profe, gracias también por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, por mantenerme vivo. Sí, de alguna manera, Buga ha sido una ciudad en donde yo he estado por varios años, desde que comenzamos a pensar en colocar aquí una sede de comunicación social de la Universidad del Valle, pues me he dedicado a venir con cierta frecuencia a Buga, y ahora me está gustando mucho volver a dar clases en esta sede, de manera que me siento como jugando de local, como me dijo Juan Carlos cuando me vio. Y estoy dispuesto pues a poder entregarle la información de la que todavía me acuerdo. No, realmente ninguna hasta mis estudios de historia en la Universidad del Valle, porque gran parte, bueno, algunos profesores del departamento de historia y algunos estudiantes que estaban haciendo tesis tuvieron mucho que ver con la organización de los archivos de Buga. Entonces con ellos conversaba mucho y me interesé mucho en Buga, y después de que supe que la película había sido, María, había sido rodada parte en Buga, pues me interesé más en esos años 70, tal vez haya venido una o dos veces procurando un poco archivos de esa época, pero no encontré nada inicialmente. Realmente el contacto lo empecé fue a partir de pensar que podía ser bueno armar un programa de estudios de comunicación social aquí. Gracias, profe. Bueno, y también por último saludar a Camilo Giraldo, él es realizador audiovisual y aparte también mencionaba ahora que estudió historia, ¿no? Entonces, chévere tener esa participación aquí. Camilo, ¿cómo vas? Bien, bien, Víctor. Pues primero que todo agradecerles al festival, a su organización. Me parece que estos escenarios son muy importantes para la ciudad. Tenemos otro que es muy interesante, pero que haya nuevas miradas y una nueva exploración al cine, pues los felicito por eso, y pues también muy orgulloso de poder compartir con dos personajes tan importantes como el profesor Romero y el profesor Veláez. A diferencia del profesor Ramiro, el profesor Juan Carlos, vos sí sos de Buga. Y yo soy hijo adoptado de Buga, porque yo nací realmente en Sevilla, pero al año y medio me vine a vivir acá en la ciudad, pues por cuestión de que mi mamá se trasladó laboralmente acá, y pues me considero bugueño, inclusive más bugueño que muchos bugueños, porque pues tengo una buena relación con la ciudad y considero que el valor que tiene históricamente y el potencial que tiene a futuro es muy enorme, entonces quiero ser parte de ese momento presente. Para iniciar, nos podemos remeter a la historia del audiovisual en el Valle del Cauca. Quisiera empezar con el profesor Juan Carlos preguntándole algo, y poco se habla del cine
afrocolombiano. No sé si aquí en el Valle del Cauca particularmente se desarrolló ese cine y que de pronto podemos ver de esos orígenes del cine en cuanto al cine afro, indígena. Bueno, Víctor, yo creo, ahorita estábamos en el almuerzo, eso es lo bueno de estos eventos, ¿no? Que no únicamente hay un tras escena que de pronto los invitados, o de pronto ya los contenidos de lo que se desarrolla aquí no logra registrar. Pero hablábamos ahorita con Ramiro de la importancia de ver los cortometrajes colombianos, y pensarás que esta respuesta no tiene pie viendo tu pregunta. Pero Ramiro lúcidamente decía, no vemos los largos, vamos a ver los cortos, porque tenemos un vacío ahí. Y entonces ante tu pregunta del cine afro y el cine indígena, es casi lo mismo que decía Ramiro. No hemos visto el cine como tal, ahora mucho menos los cines específicos, los cines particulares. Yo siento que cuando un festival de cine hecho por gente joven le interesa poner en el centro de discusión una película de hace más de 100 años, yo creo que ahí estamos empezando ya a coger el toro por los cachos, ¿no? Y estamos empezando a hacer las cosas por el principio. Y una de las cosas principales que tenemos que hacer es reconstruir casi que arqueológicamente la importancia que para una sociedad tiene nuestro cine silente, nuestro cine del que todavía no hay muchas pistas, mucha información, y más una película que es legendaria no solamente porque es la relación entre un contenido literario y que se vuelve cinematográfico, sino lo más importante es la reacción del público natural de la región en donde esa obra literaria viola al mundo. Entonces, la importancia de hablar de una película como María, más allá del componente afro y del componente indígena, porque no podemos olvidar que en María hay esos componentes. Es una novela rica, no solamente literariamente, sino etnográficamente. Encontramos ahí mucha necesidad de empezar a conciliar la importancia de formar los públicos con respecto a nuestros legados, y por eso me parece tan interesante lo que nuestro amigo realizador está fomentando, y es su interés, y es de construir una memoria desde la cultura. Entonces, sí creo que es importante hablar del cine afrocolombiano, del cine indígena, en la medida en que esa particularidad esté enmarcada en una expresión mucho más amplia, que es nuestro cine silente. Entonces, si uno piensa en la evolución que tienen sociedades como, por eso yo en el cine silente argentino, brasileño, vemos que tendríamos que hacer un trabajo igual para empezar a redimensionar lo que hoy está pasando. Alguna vez leí que en los años 20 se hicieron cerca de 17 películas en Colombia, hablando de cine silente, una cifra que es muy grande, pero si se compara con Argentina, Argentina hacía 14 películas solamente en un año. Entonces, pues es como una diferencia muy marcada. Pero quería preguntarle, bueno, en especial también al profesor Ramiro, ¿en qué contexto se da la película María? ¿Qué estaba pasando en el Valle del Cauca en esos tiempos? ¿Y cómo llega el cine también al Valle del Cauca? Que es una pregunta, si llega por Buga, que es una ciudad muy importante también, incluso peleó ser capital del Valle del Cauca, llega por Cali, por Buenaventura, ¿cómo es esa relación allá? No, pues acabábamos de fundar el departamento del Valle en 1910, y también es importante porque en el 14 se abre el canal de Panamá, y entonces lo que antes nos llegaba por Barranquilla y penetraba el río Magdalena y luego se tenía que bajar y llegar por distintos caminos al centro del país o al Valle del Cauca, empezó a llegar por Buenaventura. De manera que las rutas tradicionales de la entrada del cine, que fue por el norte, principalmente Barranquilla y Cúcuta, porque a veces las cosas llegaban de Venezuela. Entonces todo eso ya era una costumbre de recibir no solamente las películas, sino también muchas compañías teatrales o de artes escénicas en general tenían la misma ruta. Y lo que implica la apertura del Canal de Panamá es que, y después cuando se completa el ferrocarril del Pacífico que ya llegaba a Cali, entonces se abría la posibilidad de entrar todo por allí. Sin embargo, seguía la costumbre de entrar todo por el norte. Es decir, tal vez al principio se usó más como puerto de salida hacia Panamá que como entrada.
Efraín, ¿por dónde entra? Buenaventura. Por Buenaventura. Y él le toca navegar el Dawa. ¿Dónde se encuentra con los bogas, los negros? Sí, con los bogas. Entre paréntesis, vi una versión de esta compañía que hace números de salsa, que hay, Delirio, en donde Efraín entraba por el norte. Es decir, entraba por Barranquilla y venía a Cali por tierra. Bueno, eso era un error rarísimo. Pero bueno, para contestarte la pregunta, en ese momento empezaba la modernización. Esas dos cosas que te nombré, Panamá y el Ferrocarril del Pacífico, son importantísimos porque empieza a entrarnos la modernidad por eso, por ese camino. Y la modernización de las infraestructuras urbanas de las ciudades del valle. Es decir, de alguna manera hay una especie de auge. También estamos asistiendo a un comercio muy activo por el río Cauca, que conecta con Cartago. Precisamente la gente que venía por el Magdalena se bajaban y llegaban a Cartago y luego seguían para Cali. Y había todo un auge de café, de azúcar. Empezó a llenarse Cali de empresas que comercializaban productos que luego salían por Buenaventura. De manera que estábamos en un momento, la luz eléctrica llega a Cali en el 10, pero seguramente a Buga cerca a esas fechas. Eso era lo que de alguna manera estaba pasando. Estamos dejando de alguna manera detrás la colonia, a pesar de que teníamos de todos muchos rezagos. Hay una fuerza, un motivo de modernización y de modernidad que empieza a entrar justo en esa época. Y con la aparición de la novela a finales del siglo XIX, pues era... Y la llegada del cine, porque la otra pregunta que me haces es ¿por dónde entró el cine? Pues el cine entró desde arriba y seguramente muchas películas llegaron primero al norte del valle que a Cali, porque era, digamos, los mismos empresarios que hacían el recorrido del norte hacia el sur, que luego entonces seguían para el Cauca. Entonces por allí entró el cine y entonces los teatros empezaron seguramente a formarse primero. Eran teatros que eran organizados en las salas de las casas, pero poco a poco se fueron inaugurando salas de alguna manera permanentes. Pero este teatro, por ejemplo, que se comienza a hacer prácticamente o a preparar casi al finales del siglo XIX, empieza a pensar en tener algún escenario para artes escénicas de todo tipo, porque esto fue pensado para zarzuela, para ópera, para muchas artes escénicas y no solo para cine. Realmente ellos aprovecharon que la película María estaba lista y entonces inauguraron o presentaron la película aquí en octubre del 22 sin haber inaugurado el teatro, porque todavía no se había acabado de construir completamente. Entonces, no sé si contesté, me estoy alargando mucho. Sí, no, simplemente como complemento a lo que decía Ramiro, María la escribe Efraín siendo inspector de obras en el Ferrocarril del Pacífico. Está abriendo un comandante de una cuadrilla y en ella eso está escribiendo la novela Cumbre del Romanticismo Tardío Latinoamericano. También para incluir a Camilo y el profesor también Romero, si quieren contestar. Siempre ha habido un debate de cuál ha sido la primera película de ficción en Colombia, si el drama del 15 de octubre o María, porque el drama del 15 de octubre sí dice que era como un documental, pero también había como partes ficcionales. De todas formas, los libros de historia dicen que es María, pero creo que es importante mencionar también la importancia de ese libro. ¿Por qué es tan importante? Porque personajes como Alfredo el Diestro, incluso el cura de Posada, que fueron como los gestores de esta película, ¿por qué estaban tan obsesionados con hacer una película sobre esta obra? ¿Cuál es la importancia de esta obra escrita de uno de los escritores más importantes de este lado del país, como Jorge Isaac? A mí me gustaría hacer un paréntesis para responderte, ya que pues Ramiro tocó el tema del teatro municipal, y es que pues en la investigación que se ha hecho hubo una discusión, es decir, Buga entraba a una época moderna y la necesidad primaria no era un teatro.
O sea, había cosas de sanidad, de electricidad, de comunicación, vías férreas. Un teatro no era una necesidad, digamos, para una ciudad en su tiempo. Pero llegó algún personaje, creo que fue Leonardo Tascón en su momento, donde en el Consejo Municipal dijo, necesitamos hacer un teatro. Porque la modernidad no solamente es luz, sino que también es arte. Y Buga, pues de alguna forma, venía con pues en ese tiempo tenía como un estatus un poco alto. Entonces, fue a través de una discusión muy álgida que se dio en el Consejo Municipal, donde inventaron a mucha gente, convencerlos de que se hiciera una lotería municipal para la construcción de este Teatro Municipal de Buga, donde fue la forma en que la ciudadanía misma, junto con la Gobernación del Valle, a través de esa lotería fue que aportó para poder hacer la inauguración de este recinto. Pero es importante el tema de la modernidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, cualquiera no le apunta a un teatro como una obra de la modernidad. Había muchas otras necesidades, pero en Buga se estableció que un teatro sí era modernidad y que necesitamos uno para poder lucir por encima de Cali u otros municipios como tal. Pues era como un aporte para complementar el tema de la modernidad y el teatro en Buga como tal. Ya la otra respuesta, pues creo que Ramiro sería el más adecuado en contestar entre cuál fue el primero, Cigarras de Oro o María. No, María. El drama del 15 de octubre. El drama del 15 de octubre. María, pues, lo que pasa es que, lo que pasa es que, Ramiro, siempre la discusión, digamos, en términos históricos, en términos de cronología, no es tan sustancial. O sea, ¿qué es primero? No, sino es más meritorio pensar en los impactos que esas películas y esas producciones tienen. Y el impacto de María es innegable, ya no en términos cronológicos, cierto primero, sino en términos de impacto, y es la posibilidad que una región se identificara con una identidad que ya se estaba construyendo. Entonces, me quiero parar en lo que acaba de decir Camilo y el profe Ramiro reiterativamente, y es en el proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad para unas sociedades como las nuestras tiene pegado también el conflicto de la identidad, es decir, ¿qué nos identifica? Esa necesidad de poder entender qué constituye una esencia cultural, y es a través del arte, entender esos poderosos objetos simbólicos, el que tiene mucha fuerza. María tiene absolutamente agarrado una gran cantidad de elementos que se vuelven sustancialmente claves para la identidad nuestra. Entonces, sea el mundo rural, sea el mundo campesino, y esas relaciones que son muy curiosas porque son relaciones idílicas. No olvidemos que la película está alimentada por el entusiasmo del romanticismo, porque nada de lo que está pasando en la novela está pasando en la realidad. Por el contrario, la realidad está, la hacienda, la gran hacienda que está despedazando, y esa relación armónica entre patrones y empleados no existe sino en el universo imaginario de Isaac. Y para complementar, el tema de la modernidad creo que tiene mucho que ver con la epistemología de donde parte María. Y es que una cosa es el proyecto de la modernidad y otra cosa es el nacionalismo. Es decir, el proyecto de la modernidad es reconstruir urbanísticamente Colombia, estar un poco más a la vanguardia que en Europa, pero el nacionalismo es un tema que se da de otra manera, y es a través del arte, a través de los periódicos, a través de la revista, a través de los libros y la literatura que se quería construir nación. María nace desde una visión muy conservadora, pero también tuvo su antagonista, Manuela, ¿cierto? Y Manuela pues era todo lo contrario a lo que era María. Entonces es importante entender que era un contexto donde queríamos modernizarnos, pero teníamos que buscar una identidad. Y María fue una de las cosas que ayudó a parir una identidad en la región, sobre todo en el Valle del Cauca. Me gustaría hablar, bueno, no sé, el profesor Ramiro quiere complementar, pero me gustaría hablar sobre ya como tal la producción de esa película, y es algo que, como mencionaba, se gestó entre Cali y Buga, con el cura Antonio José Posada y Alfredo del Diestro. Luego se une Máximo Calvo, ahí los profesores o Ramiro me pueden corregir, y bueno, se gesta esta película. Tengo entendido que López Pomareda, que creo que es una persona como un jamaiquino radicado en Buga, le dice a las hijas pues que actúen, y fueron muy criticadas porque Buga era, ahora el profesor me corregía, sigue siendo una ciudad muy conservadora comparado con Cali. Entonces sí, ¿cómo fue como tal la producción de la película? ¿Dónde se filmó exactamente? Se puede decir que, bueno, yo sé que esto es innecesario, pero se puede decir que se filmó, ¿es más una película bugueña o caleña? ¿Qué podemos decir como tal? Bueno, Cali no tiene nada que reclamar aquí en María. Esto fue entre Buga y, si vamos a nombrar sitio en donde se filmó, pues la Hacienda del Paraíso y Buga. Pare de contar. Inclusive la compañía Valley Film Company es registrada en una notaría bugueña.
Luego después Máximo Calvo la trasladó para Cali, pero ya mucho después de haber explotado la película. Hay que reconocer que el primero, que por lo menos, y en esto hay que reconocer en los créditos al investigador Álvaro Concha Henao, que hace unos 2 o 3 años ha venido publicando su investigación larga sobre la historia del cine colombiano, que hace aportes buenísimos, sobre todo de organización, de recopilación de todo lo que había disperso, y en este momento es de pronto uno de los investigadores que más largo ha escrito sobre la película y que tiene más información, por lo menos organizada. Y él reconoce que quien primero pensó históricamente en hacer el libro, llevarlo a la pantalla, fue Alfredo del Diestro. Y claro, el padre Posada también tenía la idea, no sé quién fue primero, pero lo bueno fue que se encontraron en Cali. Y entonces compartieron esa idea y la pusieron en marcha. Pero, bueno, no puedo estar seguro. Creo que en ese momento Alfredo del Diestro vivía en Medellín, porque a pesar de lo que han dicho muchos historiadores, inclusive Martelena Restrepo, que fue la que hizo la investigación para que Luis Ospina y Jorge Nieto hicieran el cortometraje En busca de María, y lo ponen a nacer en diferentes partes. Unos dicen que es bogotano, la misma Martelena dice, todavía, pues, por lo menos hasta hace un año que me metí en el archivo de ella, en el sitio web que ella tiene, decía que era bogotano. Máximo Calvo dice que es español, y esto lo copian varios, que es español. Claro, él tenía acento español porque había vivido en España, su padre era diplomático, su madre pianista, pero él nació en Valparaíso, Chile, y eso lo confirma él en un escrito del 31 que aparece en Relator, donde hace una autobiografía, aprovechando que está estrenando una película que él ha hecho en México. Él vuelve a Colombia porque ya se había ido, y le gustaba mucho Cali, y entonces publica una especie de autobiografía. Él es chileno, y pues estaban en gira con su hermano Juan, que también aparece en la película María. Y yo no sé si en Panamá tienen un encuentro, pero sí recuerdo, por lo menos es el recuerdo que yo tengo, que ellos también se entrevistaron en Cali, el padre Posada y él. Pero el padre Posada era el que de alguna manera tenía la motivación más grande. Él fue a Panamá a buscar a Máximo Calvo y lo convenció, pues pasó un tiempo que lo dejó de leer el libro y lo contrató, hicieron un negocio para él venirse con los equipos y los atrezos y el maquillaje y tal, a hacer la María. De manera que, bueno, no importa realmente, pero lo que quiero hacer que se den cuenta es que Máximo Calvo es contratado para hacer la María. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que históricamente Máximo Calvo echó raíces aquí. Siendo español, echó raíces en Cali. Entonces su compañía siguió haciendo cine. Incluso aquí, después de María, creo que se murió un general ecuatoriano de apellido Montúfar, Carlos Montúfar, y él aprovecha para hacer una notica más bien dirigida a noticieros sobre eso. Y él filmó otras cosas en Cali, filmó muchísimas notas para noticieros de Bogotá. Pero al echar raíces en Cali y haber quedado como responsable de la María, entonces él se volvió el único papá de la María, porque Alfredo del Diestro, después de que acabó el proyecto, un poco después, vendió sus acciones y se fue. Se fue a vivir a México, hizo cine en México. La esposa Emma Roldán fue actriz de muchísimas telenovelas mexicanas y películas mexicanas y murió en el 52. Pero estando Máximo Calvo como dueño de la película, que le tocó enfrentar la demanda de los hijos de Isaacs, y fue el que la frenteó y la sufrió, pero finalmente se ganó sus pesos con lo que construyó la casa que hoy desafortunadamente la derrumbada, donde queda una de sándwich cubano, queda en la avenida Sexta de Cali, justo diagonal a la casa que construyó Donato Di Domenico, que todavía está en pie, donde fue Cocorico, que tiene un número de 1928, pero fue después de que
la casa que construyó Máximo Calvo, de manera que él quedó como el papá, y siempre decimos María de Máximo Calvo, pero se nos olvida que el principal personaje artístico es Alfredo del Diestro, que hizo la adaptación. Él estaba ya trabajando en la adaptación cuando conoció al padre Posada. Entonces hay que reconocerle eso. De ellos salió la idea. Y claro, lo que cuentas creo que era dentista, el papá de las López Pomareda, que venía a radicarse en Cali y alguien en el camino, eso lo cuenta la misma Estela López, le dijo, oiga, ¿cómo va a llevar estas niñas adolescentes a Cali? Es una ciudad que no es para criar estas niñas, váyase mejor a Buga, váyase mejor a Buga. Y terminaron en Buga, y por eso el padre Posada, que conocía a López Pomareda, a López porque el apellido Pomareda era de la mamá, él se enviudó y por eso se trasladó para Cali o para Colombia, es que las escoge. Luego, y esto sí es puro chisme, me doy cuenta que Hernando Sinisterra, que actuó de Efraín, varios años o muchos años después se casó con Margarita López Pomareda, que era la hermanita de Estela López, que trabaja también en María. O sea, sí quedaron juntos. Me gustaría complementar un poco, pues hablando de la producción, ¿no? Que es cuando entra Buga a hacer un papel importante más allá de ser el sitio, y es con los hermanos Ernesto y Salcedo Espina, que pues me corregirás, pero pues hasta donde conozco un poco la historia, ellos les decían, listo, ya tenemos todo para empezar, pero nos falta platica. No, yo conozco unos amigos por allá en Buga, vamos a visitarlos, ellos son curiosos, no son como tan tradicionales, de pronto les interesa el rollo. Entonces también inclusive me cuentan que Ernesto pues tenía un papel donde se vestía de mujer, él cantaba también como tenor. Entonces pues como que el hermano después de una presentación el vestido de mujer y todo, y le dice, ve, mira, es que nos vinieron a visitar el padre, junto con Hernando Sinisterra, a proponernos un negocio. Entonces hablan del cine. ¿Qué es eso del cine? ¿Cómo así? ¿Eso cómo es? No, que eso es lo que está de moda, que en Europa queda pegado. ¿Y cuánto hay que poner? Ah, listo, hagámosle. Y pues a través también de la financiación, porque pues inclusive están las cláusulas de las titulaciones donde hay una parte de los Ernesto. Y es donde pues ya de lleno meten a la familia como actores, meten a... ellos mismos hacen parte del elenco como tal, y pues se dedican también a la producción. Y también, si no estoy mal, pues ellos son los que crean la idea de Valley Field Company, que no querían que sonara muy colombiano, sino que fuera un poco más extranjero. Sí, claro. Otro sucedió, entonces Ramiro, es lo que engrandece la expresión cultural y artística del cine, en términos de poder pensar que en las películas no son únicamente en las obras que se ven, sino los esfuerzos que hay al lado y haciendo posible que eso exista. Y eso es la importancia de por qué un evento como esto, y eso es la importancia de por qué en el siglo XXI estamos hablando de películas de finalizando el siglo XIX, es porque esas películas son de alguna manera unos avisos muy fuertes de que las sociedades están cambiando y están evolucionando. Yo estoy absolutamente seguro de que esa historia recreada de cómo un padre y de cómo unos artistas recogen dinero en una ciudad como esta, pues que la idea es que nos montemos en el túnel del tiempo y pensemos esta historia hace 100 años atrás, en donde no era para nada fácil conseguir el dinero para invertir en una película. Es una sociedad de campesinos que de alguna manera están muy interesados en que uno de los campesinos contó una historia campesina, y esa historia los puede volver universal. Después, cuando uno va a la Hacienda del Paraíso y ve esa cosa maravillosa que pasa allá, y es que el guía le dice a uno, en este balcón María se paraba, y cuando uno dice, esto es literatura, y la señora está absolutamente convencida que María existió, esas son de... Claro, y que la tumba está en no sé qué parte. En Santa Elena y en la piedra de Chateaubriand, y ella se subía, y como todo está, entonces es ese entorno de realismo mezclado con la historia artística que se teje ahí, y lo que hace que ese tejido todavía exista es lo que justifica que un director joven como Camilo le interese ese tipo de películas. Y eso es lo que necesitamos en un festival como estos, de que muchas personas como ustedes se interesen en esas otras películas. Estamos hablando aquí de los hermanos Salcedo Espina. Los hermanos Salcedo Espina son un patrimonio cultural inédito para la sociedad del occidente de este país. No sabemos lo que... Ahorita hablamos del señor Garrido, del profesor de historia que entiende, Luciano Garrido y Rivera y Garrido.
O sea, un profesor que ya entendió las necesidades que tenía desde su disciplina de la historia, conectarse con el cine para hacer más impactantes sus clases. Entonces, por eso la linterna mágica para ese señor funcionaba. Y era un señor de aquí de Uga. Entonces, ese espíritu ya ha estado aquí, ya ha habitado aquí. No sé si recuerdan una película que se llama El libro de la vida, ¿no? De Denzel Washington, que anda por ahí buscando, ¿no? Lo anda buscando una Biblia y un tipo anda buscando para casarlo. Y dice, es que esa Biblia, ese libro le cambió la historia de la humanidad una vez y es posible que lo vuelva a cambiar. Yo creo que algo parecido debería pasar acá. O sea, ese libro le cambió la historia a esta sociedad a inicios del siglo XX y como ese milagro ocurrió allá, es posible que vuelva a ocurrir acá. Usted termina muy bien la palabra milagro, el milagro de la luz. Porque fue aquí en el teatro hace 100 años, ya 101 más o menos, ¿sí? ¿Qué es? ¿20 qué? Ah, bueno, hoy hace 101 años aquí en este lugar se inauguró por primera vez María, como una sesión privada, ¿no? La pública fue en Cali. Imagínense. Hoy hace 101 años, hoy. Imagínense la magia que tiene que nos pensemos los que están sentados allá y los que estamos sentados acá, que hagamos un flashback, esto es cinematográfico, y que nos montemos 100 y pico de años y que estos señores están viendo una película de la que hoy no tenemos sino 7 segundos. 7 segundos. Perdón, Y 100 fotografías. 25 segundos y ¿cuántas fotografías? Pues ahora me acaban de decir que hay 100. Hay 100 yo tengo aquí 46. Imagínense la arqueología que estamos haciendo. Una película súper importante, no tenemos sino 25 segundos y 100 fotografías y una cantidad de leyendas de la importancia y el impacto que esa película tenía. Ahorita, nada más con Camilo decía Camilo que la película fue un éxito económico. Yo tengo mis reservas y en realidad lo fue. Ramiro después dice, no, recogieron $40,000 o $20,000 que para 1922, si son plata hoy $40,000, imaginémoslo, en 1922 era una cifra considerable, ¿no, Ramiro? Sí. Sobre eso, profe, qué pena complemento porque creo que Hugo Suárez del Museo Caliwood encontró hace poco unos documentos que decían que, no recuerdo ahorita cuánto dinero había recaudado la película, pero que Máximo Calvo se había hecho incluso millonario a tal punto, no sé Sí, qué tan cierto es es, verdad. que incluso se volvió casi un magnate de la vivienda en Cali y compró hasta 8 casas en el barrio Granada. Es verdad, Era un está barrio documentado. en Cali, lo sigue haciendo todavía, entonces no sé qué tan cierto sea. María es más que Uga. María trasciende a nivel nacional y prácticamente era una obligación como ciudadano colombiano ir a ver María una vez en la vida. Hasta ese punto de importancia llegó a ser María a nivel nacional. Algunos dicen que ojalá no la encuentren para que no se pierda esa magia, ¿no? De lo que estamos hablando incluso aquí. Ese es el gran mito, encontrarla, pero pues lastimosamente creo que va a ser Sí. Verónica Santa. Sí, ya habíamos hablado de eso hoy, que la película fue un éxito en todo Colombia, pero por la motivación patria. por el nacionalismo que hablábamos ahora. En cambio, en América Latina no tuvo ningún éxito. Y de alguna manera esa es la esperanza, porque fueron 12 copias que se mandaron a diferentes países y uno no sabe si todas regresaron. En la Cinemateca Argentina han encontrado películas francesas de las que no tenían copia en Francia. Ojalá todavía, claro que estar en nitrato hace muy difícil que todavía conserve, aunque milagros se han dado. En el 85 se descubrió Garras de Oro y estaba en perfecto estado en nitrato. Entonces, bueno, de pronto las condiciones de humedad y de temperatura haya hecho posible que alguna copia de María se todavía perviva y que la podamos encontrar. ¿Y por qué, para de pronto ya ir cerrando el tema de María, por qué, bueno, en esa época, también es importante hablarlo, las películas estaban hechas de un material que era muy sensible, ¿no? Incluso muchos teatros de la época se incendiaron por las películas. Entonces, no sé de pronto por qué se llegó a perder la película. Hay posibilidades de encontrar en algún, no sé, teatro, museo en el mundo. Hugo Suárez, repito, el Museo Caliwood dice que lo ha preguntado por todo el mundo prácticamente y en ningún lugar le ha dado razón sobre eso. Entonces, no sé si de pronto... No, sí, ya antes ha habido mucha gente que se ha interesado por tratar de encontrarla en muchas partes del mundo. Incluso porque los negativos estuvieron en Estados Unidos y se pensaba que la compañía que revelaba hubiera guardado los negativos, pero eso es iluso. Una película más reciente que se llama de 1954, La Gran Obsesión, que también tuvo los negativos. Sí, Ribón Alba, también tuvo los negativos en Los Ángeles en una compañía, pero él quedó debiendo la plata que le cobraban por reclamar los negativos, porque aquí la hemos almacenado, el almacenaje vale. Y entonces
tener la ilusión de que, porque la copia única que existe de La Gran Obsesión fue hecha de un contratipo, igual que Garras de Oro. Un contratipo es el positivo, que luego lo vuelven a hacer negativo y a partir de ahí hacen nuevas copias. Pero seguramente, si eso... Mira que esa misma fotografía que está pasando con otro un poco más adelante, y es con Confesional Laura, que está en CAI. Y la única copia en el cine de la película en este momento está con un serio problema de perderse. Y eso sería trágico para la memoria del cine colombiano. Acá en el importante como ese, en un estado porque los archivos en Cuba no se están cuidando como deberían. Sí, pero eso no es sino la consecuencia de que nosotros no hayamos pensado con suficiente anticipación en que había que guardar los productos culturales. Es decir, Colombia estuvo muy atrasado si se compara con Uruguay, con Argentina, para pensar en una política, y ni siquiera ahora la tiene la Fundación Patrimonio Fílmico, donde todo está guardado, es una compañía privada, es una empresa privada, y cobra por ver. Y el Estado no se preocupó. En Colombia no ha habido una política de conservación de la memoria cultural, incluso me atrevería a decir que parece una memoria, una política soterrada de que no, hay que borrar, olvidar. No conservar. Una pregunta para los tres y para cerrar el tema de María, y es, sí, ¿por qué no se pudo consolidar una industria? Porque María fue como, no sé, el inicio de una serie de películas, ya mencionaba yo, 17 se hicieron en la década de los años 20, incluso Bajo el cielo antioqueño, que es una de las películas importantes de esa época, es como una respuesta a María, tengo entendido. ¿Por qué no se pudo consolidar una industria si todo parecía encaminado a que Colombia empezara como potencia? Se fundaron empresas importantes, incluso en Cali, como la Colombia Film Company. Buga también fue importante con María, en Antioquia también, en Manizales. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos desviamos en el camino y después de los años 30 hay un vacío? Y ya después en los años 50 y 70 donde volvemos a encontrar cine más desde lo político. ¿Qué pasó allí? No, lo que pasa es que la competencia se perdió luego con el público, fundamentalmente. Entonces, el público nuestro, lastimosamente, ante dos situaciones tecnológicas como el color y el sonido, el cine nuestro llegó tarde. Y llegar tarde al sonido y al color significó perder audiencia. Y perder audiencia ha significado cientos y pico de años de buscar el público perdido que no tenemos. Y por eso nuestras películas taquilleras son La Liga de la Justicia, Rápidos y Furiosos, todas estas cosas. Y nuestras producciones están en el cuarto, en el quinto plano. Y lamentablemente no contábamos con una pandemia, no contábamos con que las salas de cine se iban a cerrar. Un movimiento efervescente, amplio, que se estaba fortaleciendo, como la presencia de películas colombianas en pantallas colombianas, no necesariamente vistas por público colombiano, pues estaba logrando unos hitos increíbles que después de estos 2 años de intersticio que todos tenemos perdido y borrado en el cine, pues va a causar todavía un atraso mucho más significativo a esa tan anhelada industria. Pero yo hoy, después de esta discusión, la tengo planteada con el profesor Ramiro hace muchos años. El profesor Ramiro siempre ha estado firme en la idea de que va a ser muy difícil consolidar un proyecto industrial del cine colombiano hasta que no ajustemos otras tuercas que fundamentalmente pasan por identidades culturales, formaciones de público y convencernos de que definitivamente tenemos la necesidad y la dignidad de poder contar historias para los artistas. Ya no se son las pantallas de cine en pantalla para mejor. Pues yo quisiera decir algo, de pronto no contestándote literalmente la pregunta, porque pues considero que es muy parecido. Es mi visión actual de lo que se habla de la industria del cine. Creo que se ha dedicado mucho la gente a la producción de cine, a la creación de cine, a hacer buena fotografía, buena iluminación, pero muy poca gente se dedica a la gestión o la producción ejecutiva del cine, que realmente es donde se encuentran los recursos y donde está, digamos, que la parte financiera. Entonces, ¿qué pasa? Y no solamente en el cine, creo que muchas de las artes que ahora en día pasa es que el producto de la creación no es el problema. Por acá tenemos muy buenas personas para crear, geniales fotógrafos, geniales de todos, somos unos genios, pero muy pocos se dedican a la gestión, en el hecho del ámbito ya ejecutivo administrativo, que es donde viene realmente el tema complejo. Por ejemplo, en el tema de entender un tema jurídico, cómo hacer un descuento de renta por aportes al tema del cine. O sea, se necesita también un poco más de esta gente
de la gente que realmente hace gestión, no solamente de la parte que sepa de cine, que sepa de la creación, sino de la parte realmente jurídica, por así decirlo, o económica para encontrar los recursos y las líneas estratégicas funcionales para que pasen las cosas. Desde lo personal, considero que UGA en un futuro cercano, si se crea una buena política de cine, puede ser un escenario genial para el cine, porque le va a brindar no solamente a Colombia, sino al mundo un escenario de un patrimonio histórico invaluable donde puede venir a grabarse. Tiene todas las condiciones, climas, tiene zona rural, tiene hotelería, tiene de todo para poder realmente ofrecer o generar una oferta grande en torno a esto. Pero es importante que gente que no solamente sea creadora, se dedique también a la gestión de ese tipo de actividades, porque a través de eso es que realmente funcionan a futuro las cosas. Entonces, esa es como mi visión de la industria. Tenemos todo, pero nos falta un poco más de la parte, digamos, fría. No tan artística, sino más matemática y más jurídica de cómo poder traer esto a la realidad. Es mi interpretación de lo que considero que se necesita ahora. Aprovecho aquí para hacerle una sugerencia a los candidatos a la alcaldía. Buga siempre ha sido mirado como un sitio privilegiado para rodar series y películas de época. Aquí ha venido varias empresas a hacer televisión. Pero si un alcalde se le ocurriera soterrar los cables eléctricos y los cables de comunicación para que no se vean, eso sería y promocionar que la gente venga a rodar cine a Buga sería un éxito. Eso traería turismo también. La comisión fílmica. La comisión fílmica. Podemos hacerla sin necesidad de esperar ser alcalde o no. Creo que se puede hacer. O sea, y desde lo Pero público. eso pasa, Camilo, siempre pasa por la voluntad política de que al final se haya. El tercer ingreso de la ciudad de Nueva York es alquilar la ciudad como sede de filmación. O sea, y estas son las famosas industrias estructurales que están inventadas. Pero más que todo como eso, buscar y también de ser consciente de que sí, hacer cine es importante, pero también tener las herramientas y los andamios para poder hacerlo es también vital. Y los andamios muchas veces no son los que crean cine. Fíjate, Camilo y Víctor, yo ahorita hablaba con uno de los productores del Connection, uno de los productores del festival, y pensábamos y soñábamos en que este festival, que es como su segunda versión, ya está empezando a dejar en la memoria de los bugueños la necesidad de ver las producciones de la gente de acá, ya que estamos a un paso de que a nivel local se cree la gestión, se cree el apoyo público, y estos apoyos, y estoy dirigiéndome aquí a las personas de Buga, estos apoyos no tienen que pedirse sino exigirse, porque está en la ley cultural de este país que los estados, los municipios tienen que invertir en el desarrollo. Entonces, ya teniendo una primera mirada que garantiza un festival como una ventana que permita a los jóvenes de aquí ver las películas de acá, pues el sentido práctico va a decirnos de que estamos a un paso de que lo que la gente de aquí va a ver son las películas de la gente de acá. Y eso es lo que le da justificación al festival, porque esta es una semilla que se va a sembrar a futuro. Porque sería muy feliz que en 10 años me invitaran a decir, vamos a ver la premier de la biopic de Eduardo Salcedo Espina hecha por Camilo. Y que yo pueda decir, yo estuve en la semilla de eso porque Camilo dijo que sería muy interesante que la gente conociera esa historia y que gracias a los apoyos municipales esa historia se puede hacer. Esto te lo digo, Camilo, porque esto ya está pasando. Está pasando con los fondos de desarrollo cinematográfico, pero pasa a nivel nacional. Lo que hay que replicar es que eso que está funcionando a nivel nacional ya puede funcionar a nivel local. Necesitamos la voluntad política y la claridad de presentar los proyectos necesarios para que haya un subsidio con dineros públicos para hacer un cine público. Profe, usted que ha sido docente de tantos años de universidades, de bellas artes, ¿qué lectura haces de pronto de estas nuevas generaciones del cine vallecaucano? Porque en las universidades de Cali hay gente de todas las regiones, Tuluá, Buga, Pasto, Popayán. ¿Qué lectura haces de pronto de ese cine que está saliendo de las entrañas de las universidades? Incluso los organizadores del evento son jóvenes también. Eso me parece muy importante, muy chévere. Entonces también, ¿qué lectura haces? Porque siempre a veces uno se queda como con el Cali o del grupo de Cali, incluso el profesor Ramiro hizo parte, y hay un estilo marcado de gótico tropical, todo esto de estilo que ellos marcaron, que fue muy importante, es muy importante. Pero después de eso, no sé si ha habido un estilo, se puede hablar de un estilo vallecaucano nuevo, no sé qué está saliendo de las universidades. No, yo soy optimista. Yo creo firmemente en que
ya nos está llegando una generación de jóvenes que estudian cine y que están absolutamente convencidos de la consolidación de un espacio dedicado única y exclusivamente para el desarrollo de la cinematografía en Colombia. Yo creo que a 20 años de la ley del cine ya estamos consolidando el proceso que desde lo público permite construir una plataforma para que ese profesionalismo que necesitábamos se esté dando. Ahorita preguntabas por la industria. Entonces, esa industria está en una fase previa, que es el desarrollo fuerte de una base profesional que ya está. Ha cambiado el panorama y el paisaje, porque hasta hace 10 años, cuando se movía una cámara de cine en Colombia, inevitablemente un caleño estaba involucrado, fuera porque estuviera al frente de la cámara, fuera porque fuera el dueño de la cámara. Hoy en día, digamos que se ha ampliado un poco más, ya no está tan fuerte la presencia casi que dominante de cinematografistas vallecaucanos, y eso está bien, porque en la medida en que se amplíe y se descentralice la actividad cinematográfica, digamos que se diversifica un poco la actividad. Y eso es lo que me parece a mí más importante del proceso que sigue. No podemos pretender que si 200 personas estudian cine, tengamos 200 directores o 200 camarógrafos, directores de fotografía. Lo interesante de este proceso es que ya cada vez está más saliendo, como lo decía ahorita Camilo, el reclamo que decía Camilo era necesario. ¿Dónde están los productores ejecutivos? Ya estamos empezando a entender la importancia de particularizar en roles. Por eso este festival es muy importante, porque los que están al frente del festival son realizadores, que no se han quedado esperando a que les den las ventanas, sino que ellos ya están tomando los pasos para construir sus propias ventanas. Eso se llama pensar profesionalmente y pensar estratégicamente. Y ya frente al final de lo que me dices del estilo, yo creo que hoy en día va a ser mucho más interesante evidenciar que el estilo cinematográfico de un cineasta de hoy está permeado por los muchos estilos que están circulando en todos lados. Ya no es solo una presencia regional tan fuerte como lo había en los 70 y en los 80, en donde los cineastas que siguieron al grupo de Cali, pues era tan fuerte la presencia del grupo de Cali que inevitablemente estaban, pues, digamos, condenados a seguirlo haciendo. Hoy en día, frente a las múltiples ventanas y plataformas que realizador como vos, entonces uno me pone a hablar con vos de películas, Víctor, vos en tu cinefilia no solamente tenerlo local, sino que tenerlo latinoamericano, lo internacional, lo asiático, lo africano, y eso va a redundar en una obra amplia y sobre todo universal, por lo que finalmente no necesita. Profe, usted que es de Tuluá, hace falta que Cali se conecte más con las ciudades vecinas, el Valle del Cauca, el mismo Cauca. El Valle del Cauca tiene una característica que es su fortaleza y a la vez su condena. Y es que somos demasiado diversos. Tú me decías ahorita un texto de Gabriel Sabal donde habla de 3 valles. Claro, está un valle caucano, un valle paisa y un valle centro valle caucano, que es donde estaría la esencia de que somos el Valle del Cauca. Pero la esencia es que somos la mezcla de todos esos valles. Y tenemos que dar cuenta de esa mixtura, sobre todo sin dramatismo, sin estereotipos. Pero sí entendiendo de que en esa variedad están nuestra esencia. Profesor Ramiro, hablábamos ahorita justamente de eso, ¿no? De la influencia del grupo de Cali, un estilo muy marcado, gótico tropical, cine documental, incluso en Rostros y Rastros también hay algo importante ahí marcado. Pero no sé si hay un nuevo estilo, usted que ha sido docente tantos años, ¿se puede hablar de un nuevo estilo en el cine vallecaucano? Bueno, puede ser que no haya un estilo consolidado, pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de cineastas que están surgiendo no se parecen para nada a lo que hacía el grupo de Cali. Es decir, pensemos en películas como El vuelco del cangrejo, como La Sirga, como, bueno, las películas de los últimos realizadores que han hecho largometrajes, La Tierra y la Sombra, por ejemplo. No se parecen ya nada, es decir, ya mataron al padre, y eso era lo importante. Para poder dar el otro paso, para tener madurez, habría que matar al padre. No sé si ya vamos a terminar, pero yo quisiera cerrar con algo. Me decís cuándo podría. Bueno, no, profe, pues si tiene que ver con el tema o... Adelante. Sí, porque a raíz de que me mandaron una especie de esquema de este conversatorio, había una frase que decía: el legado de Buga al cine. Y yo me puse a pensar si no valdría la pena también hacer el ejercicio de pensar qué le ha dejado el cine a Buga. Porque en ese sentido,
es muy importante no solamente la producción, sino y sobre todo el hecho de que aquí en Buga hubo varios teatros, hasta donde yo me acuerdo, en algún momento existieron hasta 7 teatros. Habían dejado de existir 3 antes de esos 7, pero creo que eso también cuenta. Es decir, el cine aquí le abrió los ojos a la sociedad de Buga. Esto pasó por muchos conflictos, porque había gente que defendía los valores tradicionales y otra gente que decía que el cine también era un elemento de educación. Y la topografía, la malla urbana fue modificada por la existencia de esas salas. Y en ese sentido vale la pena leer cosas que han salido recientemente. Hay un texto sobre la historia de Buga en el medio siglo, 900 a 950, donde Andrés Felipe Castañeda habla de la exhibición del cine en Buga. Y hay una tesis reciente que no tiene sino como 1 año y medio de alguien de apellido Naranjo Colmenares, que hace un estudio de lo que significó el Salón Montúfar en Buga. Una sala de las más importantes que justo se incendió un poco antes de que se abriera el Teatro María Cristina. Yo creo que lo que el cine le ha dejado a la sociedad bugueña, no solamente a las generaciones que pudimos estar acostumbrados a ir a cine 50, 60, sino desde los años 20 para acá, el cine ha sido un lugar que junto tal vez con la iglesia o la escuela, era un sitio donde se ejercía la ciudadanía, la civilidad, la sociabilidad. Y eso fue importantísimo para entender que habían otras cosas pasando en el mundo. Eso enriqueció culturalmente a la gente, porque le contaba historias de otra parte, le hacía ampliar el conocimiento. Y eso en términos de identidad y de creación de ciudadanos que asistían a un espacio donde se sentían parte de una comunidad, fue importantísimo. Qué lástima que la exhibición de Sala Oscura esté en decadencia y ya casi no vamos. Pero ese fue un sitio donde ejercimos la civilidad y en ese sentido habría que rescatarlo. Entonces sería muy importante que los que estuvieran interesados y el público en general leyera estos textos que son salidos de investigaciones recientes que te hablan de la importancia que tuvieron esas salas de cine para crear lo que algún investigador paisa llamó como sociedad espectadora. Ramiro y Víctor, se va a estrenar una película recientemente que se llama Rescate en el Valle. Es una película, Sí, en ese momento. está en cine en este momento, es una película cercana a Buga. También me quedé pensando en lo que decía Ramiro en estos días, que venía la importancia de Buga para el cine. Y pensaba en esa película, ¿no? Una película comercial de la siguiente, de la Bella American, aquí en La Habana, por aquí en un cerro altísimo. En el 95. En el 95. Importante que ese relato se cuente y que, bueno, es una historia. Los dramas aéreos es una comidilla fundamental para los guionistas del cine, porque eso, ¿no? Hay toda una tradición ahí. Pero también pensaba recientemente, y perdónenme los habitantes de Buga que sea incisivo en ello, también pensaba en la reciente masacre que hubo de 4 muchachitos que fueron asesinados. No, los muchachitos estudiantes de que estaban en un colegio y que estaban en una reunión de amigos y entraron y salvajemente fueron exterminados. Pensaba en una película, precisamente, pensaba en una obra literaria que se da de otra masacre en otro lugar. Estoy pensando en la masacre de los Clotter, en una película, en un libro fantástico que se llama A Sangre Fría, escrito por Truman Capote. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque lo que les estoy queriendo decir es que si no narramos, nos narran. Si nosotros no nos apropiamos de nuestra historia, viene otro y nos la cuenta, con un agravante, y es que ese otro no tiene ningún nexo ni cultural, ni antropológico, ni sociológico, ni etnográfico, ni filial, ni emotivo, ni humano con la región. Él viene buscando una historia espectacular, taquillera, que deje dólares. Mientras que el realizador local anda buscando verdades, anda buscando argumentos, anda buscando conectarse con la gente para que ese hecho salvaje y cruel de haberle quitado la vida a unos jóvenes no se vuelva a repetir. Entonces, de eso es que estamos hablando
cuando decimos de la importancia de que las regiones, de que los lugares, de que Buga se apropie de su propia historia. Porque ya los instrumentos tecnológicos están. Ahora necesitamos que las sensibilidades y la responsabilidad y el compromiso ciudadano de formar parte de esta sociedad, Camilo, no deje pasar inéditas esta historia. Yo quisiera, lo que dices es muy cierto y lo valido totalmente. Creo que soy de las personas que va por ese lado. Creo que si alguna vez, o si tengo una afinidad con el cine, es precisamente para poder transmitir conocimientos de lo patrimonial o histórico, porque creo que es una buena vía del lenguaje para que la gente conozca. Y hablando del legado, no quería irme sin también hablar de un personaje que quizá no es de Cali, pero sí es de Buga, que creo que ha sido una columna vertebral en la historia del cine, que es Ricardo Duque. Claro, estoy de acuerdo. Además, Buga no solamente tiene directores artísticos, hay muchos otros roles que han sido hechos por bugueños en varias producciones colombianas. Y digamos que Ricardo pues resalta porque pues considero que ha estado casi en todas las grandes películas de Colombia. O sea, cualquier nombre, cualquier película, él está ahí como director de arte. Él es prácticamente el hijo consentido de Medellín, el video Gaviria. Y hay que... Exactamente. El director de arte de Vendedora de Rosas, de la mansión de Araucaimas, que pues es una belleza de arte. Pues, pero además, lo bueno es que él está vivo y coleando. Sí, ¿no? Y es amigo también personal. O sea, es un personaje que admiro mucho y también es muy gracioso. La verdad es que si uno habla con él y es siempre... Y quiere mucho a Buga, pero así como la quiere, la critica. Y creo que, pues, como hablamos del legado, no podía dejar de no nombrarlo, que me parece que es una ficha fundamental en lo que ha sido la historia de Buga y lo que tiene el cine también para ofrecer. Sí, no solamente son los Salcedo. Eddie Saluzzi, Los Romero, de los Romero también, pues inauguraron la televisión en Colombia. Claro. No, claro. Sí. El libro de Ramiro Martínez, que revela o publica por primera vez las caricaturas que hacía Eddie Saluzzi. Ese señor también era un artista. Creo que por tiempo me dicen que debemos finalizar. Antes me dicen, no sé si hay alguna pregunta al público. Bueno, pero hay una pregunta. Me dicen también que hay unas fotos para finalizar, pero bueno, no sé por allí. Podamos finalizar con alguna pregunta, no sé, Malena, si se puede. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Rivera, soy estudiante de antropología. Hago parte del colectivo Ugabut, el cual pues también es organizador del evento, y pues quería hacerle una pregunta más como humanista, ¿no? ¿Cómo podría uno hacer una etnografía visual sin dejar impreso los sesgos personales del investigador, o en este caso del cineasta? ¿Y por qué quieres quitar los sesgos del cineasta? Bueno, pues porque pues como antropólogo se dice que tenemos que dejar un poquito esos pensamientos personales para entender mejor las comunidades, entender mejor muchas cosas. Ok. Eso es bueno, y qué pena que yo como profesor te diga algo de mis colegas profesores. O sea, finalmente eso termina siendo como una inseguridad disciplinar, ¿no? O sea, esa objetividad de desprenderse y mirar teóricamente y prácticamente es imposible que suceda. O sea, va a ser muy difícil que tú te despojes de tu individualidad para mirar al otro. Yo creería que por el contrario, Andrés es tu nombre, ¿no? Sebastián, lo que hay que hacer es mirar los que han mirado con su propia óptica esos fenómenos antropológicos y no se han quitado ningún sesgo ni ningún prejuicio, y por el contrario, han desde esos sesgos y desde esos prejuicios intentado comunicar con honestidad a sus semejantes. Porque es que el trabajo del antropólogo cuando aplica la etnografía pasa por esa sinceridad, más que por tener una asepsia. Entonces es más encontrar sin temor de que hay unos que han cruzado la línea sin dejar de ser ellos, ¿no? Pienso en un cineasta que te vendría muy bien, que es Glauber Rocha, que lo veas y que veas toda esa subjetividad, esa carga emotiva de eso, ¿no? Y ya al contrario. Sí, y además lo importante es que puedas contrastar, porque siempre un historiador, un antropólogo, si tiene su sesgo, hay otro que no tiene el mismo sesgo de él, y es en la comparación que tú puedes acercarte un poco más a la verdad. Nunca vas a encontrar algo completamente subjetivo, completamente aséptico de un sesgo, de una posible posición sobre lo que está encontrando. O sea que hay que asumir que casi todos los textos
o todos los textos científicos tienen algo de subjetividad. Es decir, yo creo que no habría el que tenga cero subjetividad. Sería sospechoso. Y sobre todo cuando hablabas del audiovisual, porque es que en el audiovisual es parte desde la misma disposición de la angulación, como es un aparato, ¿no? Cuando tú involuntariamente dices, yo voy a mirar la escena desde acá, ahí ya se está tu subjetividad actuando. Lo que pasa es que de pronto tú no lo interpretas, pero la pregunta para poner en crisis esa decisión es, ¿por qué decides tenerla aquí y no allá? Ah, porque si la pusiera allá cambiaría el sentido. ¿Eso es lo que quieres, cambiar el sentido? Yo creería, Sebas, que lo más importante es tener claro la postura de uno y desde dónde uno está mirando, más allá de si está siendo obediente y mirarlo escépticamente, fríamente, porque estamos fundamentalmente, aún cuando apelamos a instrumentos de las ciencias sociales, estamos siendo enteramente subjetivos. Bueno, sino que más que todo lo decía por el tema de, pues todos sabemos, bueno, los manitos saben que la etnografía visual nace con Malinowski y que Malinowski pues dentro de sus fotografías es un poco caricaturizante y denigrante, ¿no? Y yo tuve ciertos líos o ciertas preguntas cuando escribí mi primer guión sobre un corto y yo al no hacer parte de la comunidad LGTB de pronto no tengo los mismos pensamientos que tienen ellos y hasta qué punto puedo llevarlo para que no se vuelva eso, una burla, sí. Yo te lo resuelvo metodológicamente, ¿sabes? Cuando eso pasa, es porque hace falta investigación. Cuando digo hace falta investigación, es que hace falta que convivas más con ese grupo que estás mirando para que fruto de esa convivencia no te quedes por fuera de un código que no reconozcas. ¿Sí? Entonces vos tenés, ese es lo que finalmente estamos hablando ahorita del cine de Víctor Gaviria. El cine de Víctor Gaviria es un cine poderoso porque es un cine 100% inmersivo. O sea, Víctor antes de filmar la película está coexistiendo con ellos para que en esos 2 años de coexistencia todos esos ruidos, esos códigos queden claros. Entonces, lo que ocurre es que la etnografía no puede ser ni apresurada ni improvisada. Eso no puede pasar. Y nos encontramos con que hay muchos realizadores que no sé si es por pose o porque va a dar rédito, dicen, no, es que yo estoy haciendo etnografía. En realidad los procesos etnográficos metodológicamente son complejos, costosos, distensiosos, exigentes, y no todo realizador está dispuesto a ello, porque implica despojarse de tu mirada para cogerla del otro. No es fácil. Buga tiene todas las condiciones adecuadas para hacer cualquier tipo de cine, no solamente histórico, porque tiene los escenarios, tiene las condiciones, tiene las rutas, el acceso, o sea, es decir, si vos necesitas algo traído de otro lado, pues te llega por Buenaventura en 2 horas, o sea, tenemos un aeropuerto 1 hora, tenemos todas las condiciones, digamos, logísticas para hacer cine. Ya en el tema, digamos que el concepto ya es un tema ya totalmente diferente. Una cosa es tener las condiciones, otra cosa es qué concepto querás pasar, y más con el tema de ficción que ya involucra un poco de andamiaje, de producción, un poco más amplia. Pero pues, yo digo que sí, Buga tiene todo y considero yo que en algún momento Buga puede ser un centro de región muy fuerte, inclusive que le va a coger mucha cosa a Cali, donde van a haber nuevas exploraciones cinematográficas. Y así como ahorita, como yo y como muchos de los que están saliendo, no necesariamente donde Cali, conozco mucha gente como ahorita hablas de Felipe Orbi, Joaquín también fue sonidista allá y son personas que digamos que han tenido una trascendencia en Buga corta, precisamente porque no ha sido como dentro del cine y no la producción audiovisual. Y eso es una cosa que toca tener muy en cuenta. Una cosa es ser productor audiovisual, otra cosa es ser cineasta. Porque yo normalmente mi vida la dedico a hacer producción audiovisual porque hago mucho tema comercial. Pero solamente he hecho como 2 o 3 incursiones al cine porque precisamente sé y conozco que para eso se necesitan temas públicos, temas privados, temas de saber administrar una empresa tan importante como hacer una película. Entonces, primero, buscar las alianzas adecuadas, buscar siempre las personas con quien trabajar. Yo siempre doy el ejemplo. No necesariamente vos tenés que rodearte de cineastas o de productores, vos tenés que rodearte de muchas otras cosas, porque es que el cine o la producción audiovisual no solamente se divide de la cámara, se divide de muchas otras cosas, para seguir escenarios, para seguir logística, vestuario, maquilladores. Es un proceso enorme. Entonces, la limitación es no solamente ser amigo de los que hacen cine, sino ser amigo de todos, en el sentido de que puede ser útil para esa producción, porque realmente hay muchas cosas útiles, y aquí hay mucha gente que es muy buena para eso, que ni siquiera sabe que es buena para eso. Por lo menos en la película que yo hice, Juan Manuel Saavedra Materón, que es nieto de Eddie Salosky, él me conseguía cualquier cosa, escenarios,
vestuario, me conocía la gente para entrevistar, y yo, uy, este man es increíble, ¿cómo es posible que tiene como 60 años y, o sea, conoce a toda la gente? Entonces, con esa persona, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el cine, pues me conseguí una persona que fue genial en el tema de producción y me ahorró mucha plata. Entonces, a eso voy. Hay que rodearse de más gente. Yo creo que y no solamente para el cine, para todo tipo de arte. Porque es que ahorita en día el arte no hay que verlo como algo de mí para el público, sino de la industria para el público. El arte sin industria es muy difícil hacerlo ahora en día. Yo creo que podemos finalizar con un ejercicio muy breve por tiempo, y es unas fotografías que muy amablemente creo que me hizo el profesor Ramiro. Vamos a hacer unos comentarios sobre esto. Creo que va a tocar. Pues este es el resultado de una investigación que hizo otro gran bugueño, historiador de cine, que se llama Yamid Galindo Cardona. Sí, él es de Buga. Y profesor de cine en la Universidad Agustiniana. En el 2018, él hizo un ejercicio de la colección que había comprado en el 2008 el Banco de la República, de las películas que se conservaban de María, de las fotografías que se conservaban de María. En ese momento eran 46. Ahora Camilo me dice que es muy probable que el banco haya comprado las otras para dar un número de 100. Pero este ejercicio es hecho con 46 fotografías, y lo que él hizo fue sacar extractos de la novela que pudieran ser el mejor extracto que se refería a la escena que se estaba mostrando en fotografía. Estas fotografías son sacadas de los fotogramas, que era una cosa que hacía Máximo Calvo para hacer como unos pequeños paqueticos que le servían para hacerle publicidad a la película. El primero que hizo esos paqueticos fue Máximo Calvo. Luego parece que hubo otras personas interesadas que comercializaron mucho en los años posteriores, años 30, 40, 50, incluso. ¿Y eran caros? ¿Eran caros los paqueticos? ¿Cómo? Los paqueticos, o sea, lo que se vendía, ¿era costoso, etcétera? No sé, pero sí era. Yo creo que en algunos casos los regalaban porque era para hacer publicidad. El mismo Máximo Calvo los usaba, era para llevarlos a diferentes sitios a que hicieran publicidad a la película. Pero seguramente los que hicieron el comercio después sí los cobraban, ¿no? Entonces, lo que decía era que es probable que si ya hay 100 fotografías, esto pueda ser reconstruido de una mejor manera, ¿no? Donde hay cosas del comienzo de la película y hasta el final, que es cuando Efraín está al lado de la tumba de María. Es importante como explicarle a las personas que existen muchas películas que son importantísimas para entendernos nosotros como sociedades, de las cuales no hay información. Pero hoy en día en el mundo académico, por eso se habla de que hay películas huérfanas, y hay asociaciones mundiales que se están encargando de entender la importancia que esas películas tienen en el entramado representativo, simbólico y artístico de la sociedad. Entonces esos huecos, como si estuviéramos armando rompecabezas y nos faltaran piezas esenciales. O sea, encontrar estas fotografías, en el caso mío, cuando en el almuerzo Ramiro me hablaba de esas fotografías, me emocionaba mucho en el simple hecho de saber, Ramiro, que existieran. Lo volvía importante porque nosotros estábamos todavía con los 25 segundos físicos de la película que quedan, y el resto es pura imaginación o reconstrucción a partir de los relatos periodísticos. Y los relatos periodísticos generalmente estaban viciados porque no había ni siquiera una prensa especializada. Entonces eran más comentarios o exaltados o enojados de lo que el cronista del momento sintió al ver la película, pero no de personas que estuvieran lo suficientemente entrenadas para describir que detrás de esas imágenes había una conexión con un mundo que se estaba mostrando, que se estaba intentando reconstruir. No, yo la verdad estoy muy contento de haber estado con estos grandiosos invitados. Quiero que me regalen un aplauso para los tres, por favor. Juan Carlos Romero, Ramiro Arbeláez, Camilo Giraldo, gracias de verdad por estar aquí. Voy a despedir muy brevemente a Camilo. Camilo, gracias de verdad por acompañarnos. Háblanos pero muy brevemente de la película, de la serie que estás haciendo, dónde se puede ver. Hay un primer episodio dedicado a María. Háblanos muy brevemente sobre eso. Así muy rápido, pues, eso iniciamos en el 2021, un grupo de jóvenes. Realmente ha sido difícil porque pues, son recursos públicos, entonces a veces son escasos. Se ha intentado, pues, pero ya hay un primer capítulo
La intención es, pues no tengo fecha, pero vamos a hacer un proceso de circulación por los colegios por ahora, donde pues vamos a explicarles y también vamos a mostrarles, porque como un tema patrimonio también es necesario la explicación previa. Pero la idea mía es que ya por lo menos de aquí a fin de año se pueda hacer al menos una inauguración de un primer capítulo, o hacer una reunión privada como no para mostrarla, porque pues van a haber cambios, van a haber cosas, un proceso, o sea, no tengo tanto afán por sacar eso mañana, mi intención es hacerlo bien hecho, sé que me falta recursos, sé que me faltan cosas, entonces, pero por lo menos sé que con el primer capítulo de María vamos a tener ya, ese es lo que me le he dedicado como a full, para poder mostrarlo y sé que va a gustar. Para terminar, lo que intento buscar en María es totalmente diferente a lo que buscó Mayolo, es mi visión o mi forma de lo que ellos, los bugueños, que participaron en María, vieron de María, lo que vivieron ellos, lo que pasó con lo del pleito del derecho de autor, bueno, como muchas cosas pero desde la UGEN. Esa es la intención, mostrar esa parte de los Ernesto Salcedo como involucrados en la película. Esa es mi intención. Entonces, pues próximamente y pues en estos días, obviamente le estaré informando. Gracias, Camilo. Un contacto también por si la gente quiere estar, no sé si quieres dar alguna red social. Sí, tenemos red social, ARPA Films. Ahí hay algunos, inclusive fotogramas, y hay algunos pequeños reels de lo que va a ser la película. Entonces, si quieren seguirlo y quieren estar pendientes, ARPA Films en Instagram, en Facebook. Gracias, profesor Ramiro Arbeláez. La verdad, muy chévere tenerlo aquí. Se pueden hablar de muchos temas con los profesores, tanto con el profesor Romero como con el profesor Ramiro. Hoy el tema principal era igual Buga, María. Entonces, gracias por acompañarlo, profesor Ramiro. Y bueno, también, no sé si algún proyecto por ahí en el que estés trabajando, alguna investigación, película. Hiciste un documental sobre Garras de Oro, ¿no? También, no sé si podemos ver. Sí, ya se vio aquí, ¿no? Hace unos 4 años lo pasamos aquí. Y yo es muy difícil para mí terminar las investigaciones. De manera que yo sigo investigando todavía esa película y tengo pendiente un viaje para buscar en archivos de Milán a ver qué encuentro. Gracias, profe. El profesor Juan Carlos Romero, también lo mismo, profe, algún pendiente por ahí, una reflexión para los jóvenes en Buga, que nos van a estar escuchando también los oyentes posteriormente en las plataformas. ¿Alguna reflexión final que podamos decir? También un proyecto, una investigación que estés haciendo próximo a salir. Sí, yo ahora que lo pienso, Víctor, he tenido la fantástica oportunidad que me ha dado la vida de estar presentes en versiones iniciales de eventos que posteriormente han crecido mucho y se vuelven muy importantes. Yo le preguntaba ahorita a Ramiro si había ido a Toro, porque estuve en la segunda versión del Festival Experimental de Cine Experimental de Toro, estaba en varios eventos donde he estado. Y quiero irme de aquí con la confianza de que esta segunda versión va a ser el preámbulo de muchísimas más versiones. Estoy trabajando en la publicación de mi tesis doctoral, que va a ser a través del Fondo Editorial de la Universidad del Valle, y va a ser fundamentalmente en cine afrocolombiano raizal y palentero del siglo XX, activismo, interpretación y comprensión para encontrarnos en la pantalla de la interculturalidad. Ese nombre larguísimo no es otra cosa que más de 5 o más de 20 años de investigación de cine colombiano, intentando encontrar una cosa que se llama las intersecciones culturales del cine colombiano. Espero tener el libro terminado pronto. Excelente, profesor. Seguramente tendremos noticias de eso. De nuevo, un aplauso para ellos. Esto es todo por hoy en Oiga Vea Podcast. Gracias al Festival Nuevo Cine de Buga por la invitación y nos escuchamos pronto. Gracias.